El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos, familiares que sabadito tras sabadito están atentos a la plática. Gracias infinitas les doy por tomar la oportunidad de estar juntos. El Salmo 30, verso 5, dice: porque por el momento hay silencio, pero su favor dura toda la vida. Por la noche habrá lloro, pero por la mañana viene la alegría. Por lo demás, hermanos, en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo que es puro, todo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en eso pensar. Qué bueno es acudir a la palabra en toda situación, sea de alegría o sea de tristeza o de soledad, porque la palabra nos trae eso. Por un rato puede haber tristeza, pero el gozo dura y permanece para siempre. La oración siempre ha sido una oportunidad para nosotros de oírle a Él y de nosotros comunicarnos con Él. Y yo estuve agradecido porque en verdad tengo toda la semana para poder buscar o asimilar qué es lo que veo yo alrededor que podamos necesitar. Y qué bueno que el Señor nunca se equivoca. A mí no me sorprende cuando me da algo, y en esta ocasión puso en mi corazón el estar solo, el estar triste, el estar abandonado, y busqué en la palabra la persona que aún dentro de su soledad, de su abandono, tenía una disposición muy hermosa y es de la cual nosotros podemos aprender. Pablo fue una persona que su vida fue llena de dificultades, de problemas, de tragedias, de abusos, de maltratos, de azotes, hasta de dejarlo por muerto. Y cuando escribe, él no escribe en tristeza de por qué le estaba pasando eso, al contrario. Él habla de un modo muy diferente, y cuando leemos las cartas de él que le mandó a la iglesia de Filipos, a los filipenses, lo que estaba pasando, dice: le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Igual yo le doy gracias a Dios por ese grupo hermoso, que aunque no los veo, no los conozco, sé de algunos, pero no de todos, pero que toman el tiempo para pasarla conmigo. Dice: doy gracias cada vez que me acuerdo de ustedes en mis oraciones, pidiéndole a Dios el gozo y la felicidad y la paz en la vida de ustedes, por la comunión con el Evangelio desde el primer día en que nos conocimos, siendo persuadido, dice Pablo, de que el Dios que empezó la buena obra en ustedes la terminará, la perfeccionará en el día de Cristo. ¿Cómo quisiera yo poder hacer una oración personal por cada uno de ustedes que han estado atentos a mis simples pláticas?
Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, los conoce y los ama, así como yo los amo. Mi influencia en hacerlo es porque, aunque seamos pocos, a Dios le agrada que lo busquemos y que confiemos en su palabra, que llegue a nuestras vidas al ver nuestras intenciones, nuestros deseos y aún nuestras dificultades. Filipenses 4:9 dice: y mi Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amado y poderoso Dios, tú mereces toda la honra y toda la gloria, porque cada semana, Señor, tú eres el que me ayudas el poder lograr y hacer esto que tanto me agrada, porque tú eres el que me trae la seguridad y la confianza y la fortaleza para hacerlo. Gracias por el privilegio que has depositado en mí, por el favor y la aprobación que tú has puesto en el nombre de Jesús. Pablo les sigue diciendo a la iglesia de los filipenses: ustedes son participantes conmigo en su gracia. Ahora quiero que ustedes conozcan que mis circunstancias se han vuelto para bien y para más grande progreso del Evangelio. La gente ha tenido la oportunidad de derrotar al enemigo en esta área, el área de la soledad, de la tristeza y el abandono. Dice: los hermanos, confiando en el Señor y viendo mis emprisionamientos y mi soledad, y del modo como yo pienso diferente, Pablo les está enseñando lo que era importante para él, el respaldo que le daba la gente en aquel tiempo. Porque si tú hablas la palabra de Dios sin miedo, porque el miedo la seguridad viene de un corazón lleno y completo de aseguranza de que estás respaldado de Dios. Y dice: y me regocijo al saber que todo se ha volteado para bien, a favor de mi libertad. Las oraciones de ustedes y su provisión, o sea, su ayuda que les mandaban por medio de la influencia del Espíritu Santo. La prioridad en nuestras vidas es de responder, porque nuestra motivación no se compara con lo que Dios tiene preparado para aquellos que verdaderamente buscamos las cosas de Dios. Y le sigue diciendo: de acuerdo a la expectación, a la exaltación en mi cuerpo, ya sea para vida o para muerte. Él no estaba con miedo o con un pensamiento de qué podría suceder. Pablo está enseñándonos cómo invitar cuando entramos en un problema y que Él tenga parte con ello con nosotros. Permitir que Él comparta con nosotros lo que estamos pasando. La confianza es que aun cuando estemos yendo en dificultades, descansar en la confianza que tenemos en Él, porque Él está en nosotros. La más valiosa posesión o cosa es en nuestra vida es lo que
verdaderamente vale la pena. Enseñar que al final de nuestra existencia y de nuestras vidas siempre dependimos de Él, gloria a Dios. Siempre, sin excusas. Alguien va a decir, hermano, es que usted no sabe, yo tuve una terrible infancia, un desprecio y abandono de mis padres, o yo viví un matrimonio terrible. Todos en la vida tenemos una historia que contar, pero podemos cambiar la historia ahora en Cristo Jesús. Y puede decir la persona, sin educación, era tan pobre y ahora que ya estoy vieja, es cuando más debemos de insistir y creer y confiar que en esta vida nomás estamos de paso. Porque si dejamos que la soledad, la tristeza venga, lo único que logramos es crear raíz de amargura. Y eso es muy duro y muy difícil de deshacerse, porque está enraizada. Vivir en el pasado, en lo que te pasó o en lo que vivimos. Yo no me canso de darle gracias a Dios porque tuvimos un matrimonio muy tumultuoso y horrible para mi esposa. Cuando vino el perdón de Dios y el perdón de ella, yo no tengo por qué vivir en soledad o en tristeza. Porque yo me pongo a pensar, esa persona que tú le diste tu juventud, le diste hijos, y un día sin decir nada abandonó la responsabilidad, o estás en un trabajo por años, ahí dejaste tu vida y tu salud, y un día te dice, ya no te necesitamos. Pero qué bueno saber que no importa la soledad o lo que hayamos pasado, el olvidar y el perdonar, así como Dios nos perdonó, cambia la diferencia. Y por eso dice en la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. En la historia de Joseph, tengo dos puros aquí de oyéndome. En la historia de Joseph, la leemos, es una historia interesante porque él vivió muchos años, toda su juventud, en tristeza, en prisión, en abandono, en traición, y principalmente de sus hermanos que lo vendieron a una caravana de esclavos que iba a Egipto y lo vendieron. Y al final de la historia podemos ver que cuando muere el padre de Joseph, sus hermanos tenían miedo porque ya habían conocido de que Joseph era el número 2 en el pueblo de Egipto y quizás se iba a vengar de lo que ellos le hicieron, y tramaron una carta como que el padre la había escrito pidiéndole, perdona a tus hermanos por todas las transgresiones que te hicieron, hijo, ayúdalos. Y Joseph empezó bien y terminó bien. Les dijo, no tengan miedo, ¿acaso yo estoy tomando el lugar de Dios? Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Y para que a favor de que en los tiempos que estamos, los resultados sean de yo poder aliviar la necesidad y el hambre de todo el pueblo. Y lo que más me impresiona es cuando les dice, tuve 2 hijos. Al primero le puse
Manasés, que significa Dios me hizo perdonar, me permitió perdonar. Y al otro le puse Ephraim, porque dice Dios me fructificó en la tierra de mi aflicción. ¡Ay, Señor! La soledad llega a la visita a todos, tarde que temprano, ya sea al principio o al final. Mi esposa siempre dijo, es mejor sufrir al principio y no al final. Y sí es cierto, porque ya al final la vida se nos ha ido, somos ancianos, ya no servimos para nada. Y solamente tener el recuerdo de la triste vida que pasamos. No, eso fue lo que pasó en la vida nuestra. 57 años de casados y ya van a ser 5 años de que mi viejita partió con el Señor. Yo me recuerdo re bien que al principio ahí en la iglesia me preguntaban si ya tenía yo un reemplazo para no vivir una vida triste de viudo. Y yo les dije, ¿quién dijo que es triste? Oh, no, es que es muy triste cuando ya estás anciano y vivir solo. Le dije, no. Cuando la persona, la pareja vive bajo la voluntad de Dios y disfrutando todo lo que Dios les dio, Él recoge la alma y el espíritu de la persona que se fue y al que se quedó le deja las memorias y la esencia. Y eso es lo que me ha mantenido y hasta la fecha. Yo estoy satisfecho y completo porque me dejó amor de más para dar. Y alguien me va a decir, ay hermano Manuel, pero es que no puedo creer que nadie en el mundo haya pasado la vida de soledad que yo pasé. Oh, sí. Te voy a platicar de uno, el más significativo para todo evangélico. Fue la vida de aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Su nombre fue Jesús. Y si vemos todo el castigo, el odio y el rencor que le hicieron pasar, fue más de lo que cualquier cuerpo humano puede soportar. Y si volteamos en el tiempo de cuando en el Gólgota, aquellas 3 cruces con 2 ladrones y él en medio para hacer creer que él era el peor de los 3. No hacía mucho esa misma multitud vitoreaba, bendito sea Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y ahora se había vuelto un pueblo lleno de ira, de odio, con insultos y acusaciones, una multitud para el Hijo de Dios. Hubo una nube que oscureció ese momento, aquel lugar. No hubo una voz que se oyera a favor. ¿Dónde quedaron los discípulos? ¿Dónde quedó María, Lázaro y Marta? Esos miles que alimentó, los leprosos, Zaqueo, la mujer con el issue de blood, y miles que ayudó, paralíticos, resucitados. La multitud estaba en furia. Aquel que había venido para dar todo lo bueno de él. Los oficiales del Sanedrín,
los sacerdotes, satisfechos porque iban a callar la voz del buen pastor. Aún el diablo disfrutó creyendo que ya había terminado con él. Jesús miraba entre la multitud tratando de encontrar un rostro que fuera favorecido, pero no lo encontró. Y en medio de la oscuridad Jesús escuchó una pequeña voz llamándolo. Y una pequeña sonrisa le brotó en su cara al escuchar a alguien en dificultad llamándolo: Maestro, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó y le respondió: hoy, fíjense, aún dentro de su sufrimiento, en sus últimos momentos de poder respirar, oyó la voz de uno que clamaba y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dentro de su agonía, oyó el clamor de aquel necesitado. Y entonces entre la multitud vio a su madre, a Juan, perdóname, y otras mujeres. Él no tuvo dinero para costear la seguridad de su madre. Y le dijo a la mujer, a la mamá: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: hijo, he ahí tu madre. Era tanto el amor de Juan que tenía por su maestro, que él tuvo el cuidado de sostener a María por el resto de su existencia. Cuando uno pierde a un ser querido o a un amigo, qué triste, ¿verdad? Pues ahora pongámonos en el lugar de aquel que vino a hacer nada más que lo mejor para nosotros y encontrar rechazo, abandono y aún insultos para aquel que nos amó tanto. Por eso cuando estas palabras están, no hay poder en el mundo que podamos nosotros permitir que venga la tristeza al corazón de nosotros. No fue ni la golpiza que le dieron, ni cómo con los latigazos le arrancaban pedazos de carne de su espalda, ni aquella corona, ni aún los clavos. ¿Saben qué fue el mayor dolor? De oír a la gente rechazarlo. Yo solo puedo decir que Él es mi fortaleza, mi refugio. ¿De qué puedo temer si Él es mi guardador? Y por eso la invitación de Él siempre ha sido: vengan a mí y les daré descanso. Padre de la gloria, tu bendición es perfecta y tu palabra, todo lo que nos das es bueno. El poder de tu palabra nos garantiza que tendremos la fortaleza de ir y pasar toda adversidad. Ayuda, Señor, en esta tarde a aquellos que están pasando cualquier situación. Hemos aprendido acerca de la soledad y el abandono. Danos de tu paz y de tu protección a aquel que está enfermo, aquel que no ha sanado. Te lo pedimos, Padre mío, en el nombre bendito de Jesús. Yo me recuerdo de un canto que decía:
No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste corazón que alaba a Dios. Gracias, hermanos. Y qué bueno. Quiero terminar con esta otra de Filipenses 4:8, que dice: las cosas que has recibido y aprendido de mí, dice Pablo, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que esto abunde. Practica esto y la paz de Dios estará con ustedes. Señor me los bendiga y hasta la próxima semana. Nos vemos este fin de mes allá en El Paso, Texas. Yo vendré estando allá en los primeros días del mes de noviembre para saludarlos en persona. Amén.